Nunca es tarde para Dios. Conducido por Marcelo Díaz, desde la República del Uruguay y todo su Muy equipo. bien, ya queremos compartir la palabra que está en San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Hoy quiero hablarles a que los queridos oyentes, diferentes hermanos, de las tempestades. ¿Qué es una tempestad para un hijo de Dios? ¿Cómo salir victorioso de las tempestades? Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 22 de la palabra del Señor. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Señor, yo quiero pedir tu bendición en esta predicación, que tu palabra llegue a cada vida, a cada corazón, a cada persona que está por primera vez escuchando la radio, que pueda tener un encuentro contigo, y aquellos hermanos que están pasando un momento de crisis, un momento de tormenta, puedan tener victoria. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios que Jesús habló a sus discípulos y les dijo: entremos a la barca y pasemos al otro lado del lago. Qué tremendo es ver que los discípulos llevaban a Jesús en la barca, pero dicen que en el versículo 23, mientras navegaban, Jesús se durmió, y de repente se desencadenó una tempestad de viento y el lago se anegaban y peligraban. Pero de repente vinieron a él, a Jesús, y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. ¿No? Y hermano, vemos aquí a Jesús que de repente se levanta, reprende a las olas y el viento, de repente esa tormenta que pareciera destructiva calmó. Y hermano, qué tremendo es ver a los discípulos en medio de esta tormenta. Nosotros como hijos de Dios no estamos libres de las tormentas. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesús nos advirtió de tormentas y dijo, por ejemplo en San Juan, dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero acá vemos a los discípulos de Jesús que, obedeciéndolo al Maestro, de repente en la barca iba Jesús, pero él se duerme, pero de repente se levanta una gran tempestad de viento. De repente peligraban sus vidas. Qué lindo es saber, hermanos queridos, que cuando obedecemos la palabra de Dios, se van a levantar tormentas contra nuestra vida. Muchas veces, obedeciendo a Dios, se te van a levantar tormentas. Y cuando se levantan esas tormentas, tenés que estar preparados para salir victorioso de esa tormenta. Tenés que estar preparado para entender que en tu barca está Jesús. ¿Sabes lo que representa la barca? Es tipo de tu vida, querido oyente. Es tipo de tu corazón. Los discípulos, en su barca estaba Jesús. Y la Biblia dice que en medio de esta tormenta, porque ellos estaban obedeciendo la palabra de Dios, Jesús les dijo: vayamos a la otra ribera. Ellos obedecieron, y de repente una tempestad de viento, de repente una tempestad que los iba a hundir. Pero de repente también dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Los discípulos, asustados, eran hombres que estaban acostumbrados a las tormentas, eran hombres que estaban acostumbrados a que la barca se moviera, pero de repente se dieron cuenta que esa tormenta no era una tormenta más. De repente se dieron cuenta que estaban perdidos, que se iban a ahogar, que se iban a hundir. De repente comenzaron en su sabiduría como pescadores a intentar arreglarse para no hundirse. Y hermano, qué tremendo es ver que a veces como seres humanos tratamos siempre de arreglar nuestros problemas con nuestra fuerza. Siempre tratamos de arreglar nuestros problemas con nuestra sabiduría humana. Siempre tratamos de arreglar nuestros problemas
con nuestra experiencia. Y hay problemas que lo hemos solucionado con nuestra propia experiencia. Y hay problemas que hemos solucionado con nuestra sabiduría humana. Pero a veces vienen tormentas a tus vidas que vos decís, ¿cómo hago para salir de esto? Tormentas que te traen tristeza, tormentas que te traen angustia, que te traen depresión, tormentas que te traen soledad, tormentas que vos decís, no puedo con esto, tormentas que te hacen dudar a veces hasta de que Dios está a tu lado. Ahora mira qué tremendo. La Biblia dice que Jesús era el primero que se levantaba a la madrugada a orar y era el último que se acostaba a orar. Jesús no era un dormilón. Jesús no era un roncador. Yo cuando duermo ronco mucho. Jesús no era como los otros que por ahí nos gusta dormir. Claro que es lindo dormir, ¿no? Pero a veces si yo le preguntara a los que están escuchando, ¿tenés sueño? Y yo no hablo de sueños, de sueños de que duermas hasta las 2 de la tarde, 11, 12 de mediodía. Hablo de sueños personales. Pero hermano, Jesús no era un dormilón. Sin embargo, los discípulos en medio de la tormenta usaron su sabiduría, su experiencia. Querían, tal vez estaba Tomás ahí que era el más incrédulo, el más calculador. Agarró una olla y empezó a sacar el agua de la barca. Tal vez Tomás o otros dijeron, vamos a ponernos 6 en una punta, 6 en otra, Jesús va en el cabezal durmiendo. Pero de repente se dieron cuenta que no podían con esa tormenta. Y mira lo que pasó. Ahí se acordaron que estaba Jesús. Ahí se dieron cuenta que tenían aquel que podía hacer algo por ellos. ¿Y qué hicieron? Alguien agarró a los hombros tal vez de nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, Maestro, Maestro, no tenés cuidado que perecemos. No tenés cuidado que vamos a morir ahogados. Y Jesús se levantó. Y en el versículo 24 dice, lo despertaron y Jesús despertando reprendió al viento y a las olas. Y la reprendió y dice que cesaron, se hizo gran bonanza. Y de repente Jesús les dice en el versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas obedecen? Ahora mira qué tremendo. Jesús reprende las olas del viento y los reta a los discípulos. Y uno cuando mira este pasaje, si no lo entiende, dice, pero qué mal carácter tenía Jesús. Qué carácter, era descendiente de Tano, como se dice a veces. ¿Cómo se va a enojar Jesús con los discípulos? Era una tormenta, era una tempestad, corría en riesgo su vida. Sin embargo, el Señor le dice, ¿dónde está vuestra fe? Y eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios. A tener fe cuando todo nos va bien, pero a tener fe en Dios y en Jesús cuando todo nos va mal, cuando vienen las tormentas. Hermano, ¿por qué Jesús los retó? Porque ellos intentaron con sus fuerzas hacer lo que sabían hacer. Ellos intentaron con su experiencia lograr calmar la tempestad. Pero de repente se acordaron de Jesús. Muchas veces nuestro problema es más grande o nuestra tormenta es más grande. ¿Sabe por qué? Porque no despertamos a Jesús. Porque no lo llevamos esa tormenta a los pies de Jesús. Mateo 11:28 dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar.